Astele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Estamos como todos los miércoles aquí en Contrapunto TV, que se transmite a las 13 horas por Astele.tv. Hoy es 20 de noviembre y pues es un día especial, sobre todo porque pues hoy fue día de desfile y ha complicado la viabilidad, ¿verdad? Quiero pensar que ese es el motivo, ¿verdad?, del retraso de nuestro invitado. Hoy tenemos un tema pues difícil porque se ha ido enredando mucho. A propósito de ir dejando que pasara el tiempo a ver si se simplificaba, que es el tema sobre el relevo en la dirigencia nacional de Morena. Es un tema que pues nos lo han pedido y bueno, pues hemos tratado de irlo entendiendo, ¿verdad? Porque cada vez se nos ha ido hecho más complejo y bueno, pues la idea de tratar este tema, pues invitamos a uno de los protagonistas, que es nada menos que Alejandro Rojas Díaz Durán, ¿verdad?, que seguramente tuvo un retraso con motivo de tráfico. Esperemos que en el transcurso del programa se pueda sumar, ¿verdad?, para que sea interesante, ¿no? Pues no se trata aquí simplemente que pues dar una conferencia, ¿verdad?, pues sería muy monótono, pero pues mientras llega podemos ir contextualizando el tema que pues vamos a ir tratando de entenderlo. Y bueno, pues como ustedes saben, pues Morena es el partido más importante de México. Cumple este año 5 años y realmente de los hechos más sorprendentes de este partido es que en este lapso, pues nada menos que llegó al poder. Es un fenómeno de gran interés, ¿verdad?, porque pues se recuerdan pocas experiencias que en un lapso tan corto de tiempo, pues un partido, ¿verdad?, pudiera llegar al poder en un lapso de tiempo tan corto. Si podemos ver la primera imagen, por favor. Bueno, pues aquí tenemos los logros de Morena en estos 5 años, que naturalmente pues el llegar a la presidencia de la República, contando, ¿verdad?, pues con la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, que pues después de prácticamente todo lo que va del siglo de campaña, finalmente llegó a la presidencia. Y bueno, pues ese es uno de los logros. Ya en el mapa podemos ver que tiene 7 gubernaturas, destacando, ¿verdad?, naturalmente la de Ciudad de México, que es obviamente la más importante, pero también hay otros estados de gran relevancia, ¿verdad?, como es Veracruz, Chiapas, ¿verdad?, que en términos electorales tienen gran relevancia. Y naturalmente pues las alcaldías, que tiene más de 300 alcaldías que gobierna, y 20 congresos locales. O sea, es impresionante, ¿verdad? Solo en los tiempos de hegemonía del PRI se recuerda la fuerza de un partido, que pues eso le va a permitir llevar a cabo lo que se conoce como la cuarta transformación, que implica, digamos, cambios en el modelo económico, también en el modelo de la política social y evidentemente en la cuestión política, que naturalmente también es compleja, ¿verdad?, analizarlo en este momento, pero
Aquí lo que nos interesa destacar es que en un lapso muy corto de tiempo, pues un partido ha logrado ser el más poderoso y bueno, pues eso le da una gran fuerza política, pues tiene no solo el control del Estado, sino a nivel estatal tiene una fuerza pues que pocas veces se recuerda y eso le permite, ¿verdad?, llevar a cabo reformas constitucionales que, como en todos los cambios políticos, es un punto de partida fundamental. Poder llevar a cabo cambios legislativos que le permitan pues establecer nuevas políticas, nuevos modos de hacer política y bueno, pues ese hecho, ¿verdad?, le da a Morena pues una peculiaridad, ¿verdad?, no solo en el espectro nacional, sino también en el espectro internacional. ¿Sí? Es un fenómeno, ¿verdad?, que motiva el estudio, ¿verdad?, pues de políticos de todo el orbe, pues para tratar de entender cómo, pues no solamente es un asunto, ¿verdad?, del liderazgo del presidente, sino que también tiene que ver con una problemática particular de México, que tiene que ver sobre todo, pues, con el hastio, ¿verdad?, al establishment, que quizás no es solo particular de México, sino que es un fenómeno que se puede ver en otros países, como los movimientos anti-establishment, ¿verdad?, el hastio de la gente hacia los regímenes, a los políticos tradicionales, las instituciones. Es un fenómeno que cada vez está tomando más fuerza en el mundo y lo podemos ver en otras partes, ¿verdad? Quizás el más reciente es el de España, donde un partido, Vox, ¿verdad?, que es un partido también nuevo, y aquí podemos hacer cierto paralelismo con la situación de México, nada más que es un partido abiertamente de ultraderecha. Sin embargo, pues de no aparecer en el espectro político, pues ahora resulta que es la tercera fuerza política en España. Este hecho, ¿verdad?, pues perdió los focos rojos en muchas partes, porque pues la ultraderecha pues representa pues la xenofobia, representa el nacionalismo más extremo, y en Europa pues ello también repercute entre el antieuropeísmo, que pues la Unión Europea, ¿verdad?, pues está en una situación comprometida porque no solo en España, sino en otras naciones de Europa, pues los partidos o gobernantes que son antieuropeos, pues han simbrado la Unión Europea. La Unión Europea, ¿verdad?, que ha sido fundamental pues para la reconstrucción de Europa, para la bonanza de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, y hasta la crisis del 2008, pues la Unión Europea había sido el motor de la prosperidad europea, pero a raíz de la crisis, ¿verdad?, se despertaron todos los demonios nacionalistas, separatistas, regionalistas. Nuevamente España es un ejemplo de cómo pues, los catalanes, ¿verdad?, también reflejan un malestar, ¿verdad?, contra un establishment que lo sienten opresivo. Entonces, de manera que en este contexto a Morena lo podemos insertar. Un movimiento, ¿verdad?, que responde pues, a un sentimiento contra los regímenes, contra la política tradicional, contra unas élites, ¿verdad?, que se han vuelto muy voraces y que no comparten, ¿verdad?, los beneficios del desarrollo. Pues esa fue una de las claves, ¿verdad?, del ascenso de López Obrador, que él planteó, ¿verdad?, pues una política diferente que implicaba, ¿verdad?, pues una redistribución del ingreso, que naturalmente pues es muy atractiva para los sectores que tradicionalmente han sido marginados o excluidos. Bueno, pues este es, digamos, el contexto general, ¿verdad?, en el que se da pues el triunfo de Morena, aparte de otros fenómenos, ¿verdad?, del agotamiento de los otros partidos, el desgaste, pues tanto el PRI como el PAN aparecían ya como opciones que pues habían tenido su oportunidad y que pues no habían resuelto candentes problemas como era la inseguridad, como es un crecimiento económico sostenido y como es el reparto de la riqueza, ¿sí? Estos fenómenos, ¿verdad?, pues tenían que cobrar facturas y se las cobraron el año pasado. Pero resulta, ¿verdad?, que a partir del triunfo de Morena, pues ahora se presentan otros fenómenos que pues son hasta cierto punto naturales de un partido que ha tenido un crecimiento explosivo. Naturalmente que
pues como todo partido que no tenía considerado este crecimiento, pues se tiene que ir ajustando a los nuevos tiempos. Su estructura, ¿verdad?, pues fue hecha para una cuestión político-electoral y ahora naturalmente tiene el reto de ir institucionalizándose para poder superar la crisis de crecimiento que está presentando en este momento y que se refleja en el relevo de las dirigencias nacionales. Resulta que coincidió el 5º aniversario de Morena con el relevo de sus dirigencias, y desde principios de año pues ya se empezó lo que podemos llamar calentar la plaza en relación con el proceso, cuando empezó a haber un debate muy ríspido entre la presidenta nacional de Morena, Jacob Polevsky, y nuestro invitado de ahora, que esperemos ya no tarde, que es Alejandro Rojas Díaz Durán, que bueno, pues tuvo el valor, ¿verdad?, de destaparse como un candidato, y bueno, pues ese hecho, ¿verdad?, pues reveló un desafío, ¿verdad?, a la dirigente nacional, que en ese momento no se tenía claro si ella se pensaba reelegir, y más aún que también este debate se da en otro contexto que no se nos debe olvidar, que tuvo que ver con la candidatura de Morena al gobierno de Puebla, que se dio fundamentalmente entre Miguel Barbosa, que ya había sido candidato en otros procesos, que era respaldado por la dirigencia de Polevsky, y Alejandro Armenta, que era el candidato apoyado por Ricardo Monreal, sin olvidar, ¿verdad?, que Alejandro Rojas pues era el senador suplente de Monreal, ¿sí? Entonces aquí vimos un choque de trenes, ¿verdad?, para la candidatura de Puebla, y eso empezó, ¿verdad?, eso ya dejó muy caliente, ¿verdad?, el asunto del relevo de la dirigencia nacional, porque pues salieron a flote, ¿verdad?, hasta cierto punto naturales rivalidades, ¿verdad?, por las candidaturas y por el poder de Morena. Sin embargo, pues este debate tuvo ciertas características que sería bueno comentar más adelante, porque sobre todo sorprende, ¿verdad?, ciertas descalificaciones que llaman la atención que se presenten, ¿verdad?, dentro de los miembros de un partido político. Vamos al corte y regresamos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado.
Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Amigos, pues ya me salvó la campana, ya se me estaba acabando el rollo, ¿verdad? Aquí se estaba volviendo ya muy monótono el programa. Pues tenemos el gusto que esté con nosotros, pues, uno de los protagonistas de este proceso de relevo de la dirigencia nacional de Morena, y nos da mucho gusto recibir aquí pues, a Alejandro Rojas. Qué gusto que estés con nosotros. Enrique, gracias y gracias al auditorio por esperarme. Pues estamos aquí, es un invitado de lujo, qué bueno que Muchas gracias. Qué bueno que vienes con nosotros. No, gracias por invitarme. Y bueno, como te comentaba, pues estaba contextualizando la situación política que se da cuando inicia este proceso de relevo a la dirigencia nacional. Me gustaría que antes de que entráramos ya más en materia, pues yo te preguntaba, bueno, ¿quién es Alejandro Rojas? ¿No? Sobre todo porque no todo nuestro público está muy empapado en la política nacional y pues tú eres un político nacional. Muchas gracias, Enrique. Platícanos, ¿quién es Alejandro Rojas? Bueno, miren, todos ustedes, yo me inicié en la política muy chavito. Tenía yo 13, 14 años cuando estaba ya involucrado en la política. Siempre me gustó, ¿eh? Para mí la política es un arte, es una pasión, es una vocación, es un compromiso de vida, porque el político para mí es aquel que se dedica al tiempo completo a tratar con ideas a transformar el mundo, ¿no? En este caso, tu país, tu comunidad, ¿no? Y aportar algo que le sirva a la humanidad, al fin y al cabo. Esa es la verdadera política, que es como el arte porque es un trascendente. Que no todo el mundo la conoce, no todo el mundo tiene la cara fea de la política, ¿no? Sí, lo que pasa es que los políticos, lamentablemente, hay muchos que no son políticos, pero por ocupar un cargo se creen políticos. Y muchos de esos son los que han demeritado, desprestigiado terriblemente el noble arte de la política, porque digamos que somos los doctores de lo social. Así como los doctores precisamente son especialistas en algo, tú cuando te duele, tienes un problema en la cabeza, vas con un neurólogo, ¿verdad? No vas con otra persona que no esté calificada. Claro. El político es una especie de doctor de la sociedad que ve sus males y trata de remediarlos. Pero hay fantoches y hay corruptos que ven lo público como algo privado, porque la política se ocupa del poder y de lo público. Claro. ¿Y cuál ha sido tu trayectoria así en los partidos? ¿Dónde empezaste? Bueno, yo empecé muy jovencito en las luchas sindicales, fíjate. Anduve yo asesorando sindicatos, era parte de eso. Del CONALEP, por ejemplo. Luego fui secretario privado de Porfirio Muñoz Ledo, siendo muy jovencito. Fui escenógrafo parlamentario. Pero cuando estaba Porfirio, ¿en qué partido? Él era priista, yo también. Bueno, casi no había partidos, claro, ¿verdad? Claro. Estoy hablando del 76. Sí, no. Yo era aprendiz de estenógrafo y me tocó la suerte de... el estenógrafo es quien hace discursos, esas son unas maquinitas que usan mucho en los juzgados norteamericanos, ¿no? En las cortes de Estados Unidos. Y tuve la suerte de conocer a Porfirio Muñoz Ledo, con el cual tengo una amistad desde ese tiempo. Él era presidente nacional del PRI y me adoptó una vez que hubo un congreso internacional aquí en México. Él convocó con sus relaciones que ya tenía. Entonces hablamos del 77, ¿no? 76. El 76 era la campaña de López Portillo.
Y entonces vinieron a México toda la socialdemocracia del mundo. En aquel momento llegaron al Museo de Antropología, donde fue la reunión, Willy Brandt, Bruno Kreisky, pues Mario Suárez, estuvo Olof Palme también. Olof Palme, Fíjate que puro- Lula, estuvo Isidoro, que en ese momento Isidoro estaba proscrito allá en España, era Felipe González. Nada ¿no? menos, François Mitterrand, que fue saliendo de presidente. la cárcel, ¿no? Sí, así es. Casi todos los que estuvieron en esa reunión Pues fue histórico. luego fueron presidentes. Pues fue histórico. Fue histórica la reunión que presidió Willy Brandt, y yo me acerco con Porfirio Muñoz Ledo porque era aprendiz de estenógrafo. Entonces los estenógrafos grabaron todo en alemán, eran unas grabadoras grandes de carrete Uger, y entonces pues yo, interesado en la política, estaba escuchando los discursos, que es la única manera de aprender, escuchar, ¿no? En todas las materias hay que escuchar. Y entonces, como yo había tomado todos los discursos, le llamó mucho la atención que ellos, por un lado, no hicieron su chamba, y yo, sin tener más que ser aprendiz, obligación de hacerlo, transcribí todos los discursos que habían dado en el intermedio de la comida, y le llamó la atención a Porfirio y me dijo, ¿por qué lo hiciste? Cuando vio que nadie podía transcribir, porque todo estaba grabado en alemán. Y entonces me dijo, ¿por qué lo hiciste? Le dije, bueno, porque me interesa la política. Entonces me dijo, desde este momento yo te voy a enseñar. Y es un gran maestro. Con él fui secretario privado, luego tuve oportunidad de fui agregado civil en la Embajada de México en Ecuador después, cuando fui secretario de Educación Pública. Después yo fui unos meses a Ecuador como diplomático, y he sido 4 veces legislador, he sido 4 veces diputado, federal, local. Pues fuiste precoz, Fui muy precoz y siempre muy combativo. En el 86, 87, nosotros fundamos las Juventudes Progresistas del PRI, que eran muy críticas, tan críticas que terminamos convirtiéndonos... ¿Entraste a la corriente crítica? Sí, eran los dirigentes juveniles de la corriente democrática, al lado de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, a quien ya conocía, de Ifigenia Martínez, y fue la primera corriente que fracturó el partido de Estado, el régimen, este régimen que decía Octavio Paz que era el logro filantrópico, Exacto. ¿no? Que era un Estado benefactor que apoyaba socialmente a la gente, pero era muy represor, ¿no? Como el tema del 68, del 58, etcétera. Y es importante recordar eso, porque nosotros en el 88 nos enfrentamos al partido de Estado y se fractura, ¿no? Y luego continuamos esa lucha. Sí, para muchos ahí empezó el cambio democrático, ¿no? Empezó Para muchos, realmente, ¿no? el régimen de partidos. Acuérdate que muchos años después se formó el INE, porque antes se calificaba la elección en gobernación. Sí, juez y parte. Era juez ¿no? y parte, ¿no? Ahí se arreglaba todo. Se arreglaba todo. No había democracia electoral Sí, en no. este país. Y fue un avance muy importante que nosotros, obviamente dimos cuenta de eso. Perdón, mami, estoy en una entrevista. Estoy en vivo. Ahorita te digo. Es mi esposa. Cuando me decía dónde estoy. No, pues prioritario, ¿no? Así que es a la única No, que o le sea hago que- caso. Pues sí, Porque siempre he sido rebelde, Enrique. hay que reportarse, ¿no? Sí, sí. Entonces fíjate que lo que ocurrió en mi trayectoria política, ahora con Morena, yo siempre les recuerdo que Morena es la heredera de todas esas luchas. ¿Y entonces fuiste fundador del PRD? Pues prácticamente, ¿O no? ¿Sí? sí, mira, nosotros lo que hicimos, nos pidió el ingeniero Cárdenas y Porfirio quedarnos en el PRI como jóvenes para seguir insistiendo. O sea, no te fuiste al PRD. No, porque entonces. ellos nos pidieron como jóvenes seguir horadando. Entonces formamos la corriente crítica con don Rodolfo González Guevara, quien realmente Claro. él fue el fundador de la corriente democrática cuando fue embajador de México en España. Estaba González Pedrero, ¿no? Claro. También fue de los fundadores. Fue ¿no? de los fundadores realmente. Nada más que él era embajador de México en España, pero Porfirio le dio la exclusiva a don Manuel Becerra Costa, que en aquella época era el director de 1+1. 1+1, sí. Y entonces se enojó el embajador, todavía era embajador Rodolfo Qué González caray. Guevara. Ya luego, pues, ahora sí que se contentaron, pero la tarea que seguíamos haciendo en el PRI fue seguir impulsando la democratización del régimen político, no la democratización solo del PRI, porque el PRI nunca fue un partido político. ¿Cuál es la diferencia entre Morena y el PRI cuando nos quieren acercar? Les digo, es muy sencilla. El PRI nació en el poder, no llegó al poder el PRI. Llegaron los generales revolucionarios, triunfantes. Sí, ¿no? era como una agencia electoral del Sí, gobierno. pero ¿no? acordémonos, Político los electoral, orígenes ¿no? del PRI fue un acuerdo entre generales para
pacificar el relevo presidencial, ¿no? Entonces Se institucionalizó, pero primero fue un acuerdo entre generales, Sí, que una nace por la federación muerte de Álvaro Obregón. Sí, es una federación de partidos, ¿no? De partidos estatales, regionales, ¿no? Sí, así es. Que se De hecho, juntaron, ¿no? fue una federación. Firmaron un pacto que se llamó Pacto de la Unidad y Solidaridad. Así se llamó, por si alguien se acuerda de la solidaridad. Así nació el PRI, esa es su acta. Entonces el PRI nace realmente como un aparato electoral dentro del Estado, como un instrumento corporativo de masas, el sector obrero, el sector popular, el sector campesino, tenía hasta sector militar. Luego se hizo el PAR. Con Cárdenas, ¿no? Así Que fue es. que hizo esos sectores. Así ¿no? es. Y bueno, y haciendo un poco un salto, porque ya ves que los tiempos nos van Sí. comiendo, ¿no? Un salto, ¿en qué momento dejaste el PRI o cómo fue tu salida del PRI? Yo era diputado federal del PRI, me invitó Luis Donaldo Colosio antes de morir, antes de que lo asesinaran vilmente. Recuerden que él iba a irse de Semana Santa, iba a hacerse el 23 de marzo, iba a estar la Semana Santa. Y él dejó escrito varios nombres, y a mí me llamó porque pues, le interesaba, él sí también reformar el poder, democratizar el régimen político, y yo accedí. Entonces al presidente Zedillo no le quedó otra más que aceptar que yo fuera candidato. Y fui diputado federal y salgo porque él aumentó el IVA del 10 al 15%, e hipotecó los de las garantías petroleras Ya en Nueva York. con Cedillo, ¿no? Y voté en contra del aumento al IVA. Fui el único diputado del PRI que votó en contra del aumento al IVA. Ahí por el 96, En ¿no? 96 ahí renuncio. Y luego con Manuel Camacho y Marcelo Ebrard, que Marcelo es amigo mío desde muy chavo, hicimos el Partido Centro Democrático. Y ahí viene un dato muy importante para mi trayectoria política. Porque en el 2000, ustedes recordarán el efecto Fox, ¿no? Que era la ola azul. Prácticamente pues se levantó después del debate que le dijo Mariquita y Mandilona a la Bastida, ¿no? Incluso hubo una izquierda azul, ¿no? Hubo gente de izquierda Así que es, fue con Fox, ¿no? Jorge Castañeda, Adolfo Aguilar, mucha gente se fue con Fox, ¿no? Nosotros hicimos el Partido Centro Democrático con Manuel Camacho, y Manuel no quiso declinar por nadie, ni por el ingeniero Cárdenas. Yo le dije a Manuel, oye, pues nosotros nos toca gobernar, tú ya gobernaste con Salinas, nosotros no. Y yo nunca fui salinista, nunca lo reconocí. Sí, entonces le convencí a Marcelo de declinar por Andrés Manuel, que era candidato a jefe de gobierno por el PRD, porque Porfirio se había molestado con el ingeniero Cárdenas y se fue de candidato presidencial por el PARM. Sí, desde el 97, ¿no? Ah, que 98. Que estaban peleando la candidatura aquí en el... El ingeniero Cárdenas gana en la Ciudad de México en el 97 y Porfirio hubiera querido ser el candidato presidencial del 2000. Y el ingeniero Cárdenas dijo que no, que le tocaba otra vez, ¿no? La tercera y la vencida, como lo hizo François Mitterrand. Pero en el 2000, la ola azul iba a ganar la Ciudad de México. Era Santiago Krill el candidato. Y yo soy el artífice, voy y hablo con Andrés Manuel, como candidato él del PRD, y yo era coordinador de campaña de Marcelo. Le digo, oye, vamos a hacer un acuerdo para que los votos nuestros te los demos para que no gane el PAN y ganes tú. Y así fue como gana Andrés Manuel la primera vez aquí en la Ciudad de México como jefe de gobierno. Fíjate qué dato importante, ¿no? O sea, fíjate qué aportación, ¿no? Claro, Poca gente claro. lo sabe y te lo estoy diciendo en exclusiva. No, pues, Voy a qué escribir bueno un que- día porque el acuerdo fue en la que es casa de ustedes. Ahí Porque son tuve los el honor. artífices de todo este movimiento, ¿no? Pues sí. La chispa, ¿no? Que Así es, porque mucha dio. gente morena dice, no, es que somos morenistas puros. A ver, espérate. Morena es la heredera de todos estos movimientos, de estas luchas de muchos años, de exguerrilleros, de excomunistas, socialistas, gente de izquierda progresista, moderna. Es decir, yo le llamo el arca de Andrés, todos cabemos en Morena. Y luego ya muy Desde brevemente empresarios. dinos cómo fue tu relación ya con Morena, danos un salto, ¿no? Porque ya se nos está ido el tiempo muy Bueno. rápido. ¿Cómo fue tu salto a Morena? Bueno, pues yo me empiezo a sumar en contra de la reforma energética, contra el pacto contra México, renuncio al PRD, me sumo a esto y me voy con Ricardo Monreal precisamente a la delegación Cuauhtémoc a organizar a Morena y ayudarles a las firmas, ¿no? Contra la reforma energética. Y luego fui coordinador de campaña en el 2015 de Ricardo Monreal a delegado, ganamos. Y yo me hice candidato a diputado local, suplente, y luego fui propietario hasta 2018. Y ahora soy senador suplente de Ricardo Monreal. Y hasta abril de este año fui coordinador de asesores de Morena en el Senado de la República y empecé a ver que Morena se estaba desviando
porque Morena tiene la obligación precisamente de transformar a México. Ese es el mandato popular, que cambiemos este país en las estructuras sociales, económicas, políticas, y morales y culturales. Y ese cambio, pues es un cambio de fondo, y un cambio de régimen no lleva un sexenio. Andrés Manuel López Obrador, como presidente, le va a tocar solo poner los tabiques, los cimientos del cambio de régimen, porque un cambio de régimen lleva una generación entera. Lo van a ver nuestros nietos y van a disfrutarlo nuestros hijos, si es que no desviamos el curso. Claro. Amigos, pues fue necesario hacer todo este repaso para entender, ¿verdad?, quién es pues uno de los protagonistas de este relevo y para poder entender, ¿verdad?, cómo la gente no sale de la nada. Vamos al corte. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. De regreso aquí, amigos, en Contrapunto TV. Como les indiqué al principio, ¿verdad?, aquí nuestro invitado fue de los primeros, o el primero, ¿verdad?, que tuvo el valor, ¿verdad?, de destapar sus intenciones para la dirigencia de Morena. Si podemos ver la siguiente imagen, que este debate, ¿verdad?, que se va a dar
entre Jacob y Alejandro, ¿verdad? Decíamos que había sido muy ríspido, ¿verdad? Esas descalificaciones, ¿verdad? Como que no, a mí no me gustan, ¿verdad? Porque caer en el insulto, ¿verdad? Finalmente parece una cortina de humo, ¿verdad? Que no permite entender, ¿verdad? Cuáles realmente los proyectos, ¿no? Que están en juego, ¿no, Alejandro? Sí, yo nunca he descalificado ni insultado a nadie. Ellas han sido bastante groseras, pero bueno, yo respeto, como dice Bora, ¿te acuerdas de ese entrenador? Yo respeto lo que digan, no estoy de acuerdo. Creo que ellas han sumido a Morena en una crisis terrible, las dirigentes. Si podemos ver la siguiente imagen de los candidatos, ¿verdad? Aquí Sí. tenemos a nuestro invitado, que está, Mario Delgado. luego Mario Delgado, Berta Luján y Jacob, la presidenta. Fíjate, te voy a decir cuál es la diferencia y quiero que el auditorio lo entienda perfectamente. ¿Qué dirigente necesita Morena y el presidente López Obrador para seguir adelante? Porque lo que no se dan cuenta, te voy a dar un dato, o les voy a dar un dato revelador. Este año Morena, en 6 elecciones que hubieron, perdimos 3 millones de votos. Es decir, 3 millones de votos son muchos votos. Un año después de la elección donde fue un tsunami enorme, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos el reto de ganar el 2021, de renovar nuevamente la mayoría en la Cámara de Diputados. Para renovar la mayoría en la Cámara de Diputados es muy difícil porque ya no va a estar en la boleta el presidente López Obrador. Nunca más va a aparecer en la boleta de Morena López Obrador. Entonces tenemos que buscar a los mejores perfiles, a los mejores cuadros. Y para eso Morena tiene que reinsertarse de nuevo en la sociedad. La pregunta es, ¿qué dirigente necesita Morena? Si estas dirigentes que ahorita tienen todo el poder no pudieron ni hacer un padrón completo en Morena. Por eso tumbé toda la elección en el tribunal, porque en 2 años no hicieron un padrón completo ni confiable. Y Exacto, no tienen la eso. experiencia ni el conocimiento del país. Yo sí lo tengo, ¿eh? Yo he viajado muchas veces por la República, sigo viajando, y ellas tienen, les voy a decir la diferencia entre Mario, entre ellas dos, Jacob, Berta y tu servidor, y Mario. Ellas y él tienen una relación de subordinación con el presidente de la República. Yo no. Yo soy un aliado del presidente de la República. ¿Qué te quiere decir eso? Yo quiero ser el mejor aliado, no el mejor empleado, porque de esa manera le voy a ayudar a incluir en el proyecto a muchos mexicanos que necesitamos para refrendar esa mayoría en el 2021. Porque imagínate, o imagínense ustedes, si perdemos la mayoría en la Cámara en el 2021, no va a fracasar Morena, ¿eh? Quien va a fracasar va a ser el gobierno del presidente López Obrador, y hasta ahí llegó la 4T. Exactamente. Hasta ahí, haz de cuenta que el tsunami, veníamos en un Titanic, y si perdemos en el 2021 por culpa de esa visión cerrada, porque Morena hay 2 visiones, una visión autoritaria, cerrada, antidemocrática, que solamente aquí dicen, no, solamente nosotros, los que somos puros. Pues aquí no hay nada de puro, eso es muy hasta facho, ¿no? No hay puros ni impuros, todos somos iguales, como dice la Constitución. No hay de primera ni de segunda. Y ganamos gracias a todos los que se sumaron. Esos mismos tienen derecho a seguir participando en el 21. Esa es la otra visión que nosotros representamos, una visión abierta, tolerante, de una izquierda contemporánea, porque yo quiero que Morena sea el primer partido del siglo XXI y no el último partido del viejo régimen. Y para eso Morena tiene la gran oportunidad de organizarse de manera muy distinta, sobre todo para los jóvenes, porque ya no podemos ser un partido a la antigüita. Si vemos la siguiente imagen, una de las críticas que se han hecho es que pareciera, y con mucho matiz te lo señalo, ¿no? De que se está restaurando las tribus, ¿no? Que le está pasando lo que era el PRD, ¿no? Que aquí se señalan unos grupos de Morena, ¿verdad? Hay distintos tipos de mapas mentales, ¿verdad? Sí. Este es uno, ¿no? Un ejemplo, ¿no? De los grupos que existen en Morena. Entonces, ¿es cierta esa crítica, Alejandro, de que se está regresando al esquema de tribus, cotas de poder, de candidaturas? Sí, lamentablemente tenemos 2 virus infectados en Morena que tenemos que extirpar ya, a la brevedad. El virus tribal, que viene del PRD, de esa formación de grupitos como muéganos, poquitos, y con fichas cambiamos y intercambiamos candidaturas y cargos y presupuestos. Y luego el otro virus que viene infectado por esta gente que tiene alianzas con el PRI,
de ser precisamente el acarreo, cooptar el voto, manipular y meter a delegados federales a manipular a tema de Morena. Entonces tenemos que quitar esos dos vicios, extirparlos. La única manera de hacerlo es abrir a Morena, hacerla democrática y que además que los jóvenes casi se hagan cargo de ellas. ¿Por qué? Porque Morena tiene que ser el espacio para construir ese régimen, pero sobre todo con una visión futurista, vanguardista, progresista, contemporánea y muy, muy democrática. Y eso, la sociedad ya no se organiza de manera vertical, ¿no? Se organiza de manera horizontal, transversal, con causas temáticas. Morena no tiene que ser un partido electorero, que solo pienses en las elecciones. Tiene que ser un movimiento partido que esté abrazando causas y que esté promoviendo todos los temas. Ahorita estaría promoviendo yo, si fuera dirigente, empresas creativas, debates, estaría incluyendo dirigentes, estaría desarrollando una serie de cosas. Morena tiene que ser el interlocutor con la sociedad, un interlocutor eficiente, claro, e inteligente, para que todo mexicano, muchos mexicanos tienen ideas, proyectos, propuestas, ¿no? Que son muy importantes, que luego pueden ser políticas públicas o iniciativas de reformas de leyes. Entonces, todo eso, ¿quién lo va a procesar? Y desafortunadamente en los partidos llega el que tiene más fuerza en estos grupos que el que tiene el proyecto, ¿no? O sea, tu proyecto me parece muy interesante, pero desgraciadamente en los partidos, con mucha frecuencia, pues no es el que tiene el mejor proyecto, sino el que tiene más fuerza tribal, diremos, ¿no? Sí, pero eso no queremos. Si pasamos a la siguiente imagen, aquí está la cuestión del padrón, ¿verdad? Que, sí, hombre, que no tener un padrón confiable es algo que justamente es un freno a la democracia en un partido, ¿no? Fíjate que el padrón de militantes de 313,000 es una burla. Votaron 30 millones por Andrés Manuel López Obrador sorprende y por todos eso, los candidatos, ¿no? Y esto representa menos del 0.05%. Cualquier pregunta diría, ¿de dónde salió esto, no? Lo que pasa es que esos son la nomenclatura que yo les llamo, son esa visión cerrada, autoritaria, muy sectaria, facciosa, que dicen, los pocos somos los que tenemos que controlar un partido muy amplio. Es tan plural Morena que ellos no representan esa pluralidad, ni la entienden tampoco. Les da urticaria la democracia y los demás. Y yo digo, Morena podría, y además el tribunal lo que ordenó, y les ganamos, es credencializar a todos los que quieran ser de Morena, porque es un derecho constitucional en el artículo 41. Si tú votaste por Andrés Manuel López Obrador, hiciste algo por él, pues tienes derecho a tener una credencial de Morena. Ahora es tan fácil con la tecnología, yo te puedo enviar tu credencial con código de barras a tu teléfono, pues tú te imprimes, hombre, y donde no haya conectividad, bueno, las llevamos, organizamos. Política moderna, ¿no? Claro, la política moderna. Si vemos la siguiente imagen. Somos al menos 10 millones, en todo el país. Justamente hubo un debate sobre cómo elegir al candidato. Sí. Y recuerdas que hubo gente que era partidaria de la encuesta. Yo la propuse y una consulta. Pero también creo que Berta Luján, y si no corrígeme, ella se oponía a ese método, ¿no? Claro, ella se opuso. Y bueno, en este debate fue cuando el presidente intercedió y dijo que había que ver el método de encuesta. Sí. Luego, evidentemente hay un obstáculo estatutario, ¿no? De que no está considerado. No, ya, yo lo resolví en el tribunal. ¿Sí? Yo impugné eso precisamente y el tribunal resolvió. Lo que pasa es que no leen las dirigentes. El tribunal resolvió que Morena sí puede elegir por encuestas a sus dirigentes. Porque yo les puse el ejemplo de Barbosa, que es un candidato impresentable y un gobernador impresentable. Él no es de Morena y sin embargo fue encuestado para ser candidato a gobernador. Hay un principio del derecho que dice que el que puede lo más puede lo menos. Si Morena puede encuestar a ciudadanos que no son de Morena para ser gobernadores, pues cuanto más puede encuestar a morenistas para ser dirigentes. Entonces el tribunal resolvió que efectivamente tengo razón. Qué buena lógica, ¿no? Claro, es un principio de derecho. Yo no soy abogado, pero conozco de constitucional. Claro. Entonces con ese principio y con ese ejemplo el tribunal dijo, tiene razón, Morena también puede porque está la facultad implícita en la Comisión Nacional de Elecciones. Yo estoy proponiendo que sean 3 encuestas las que se hagan para elegir al candidato y por fórmulas. Fíjate, hoy en exclusiva te lo estoy dando. Por fórmulas, todos los
comités ejecutivos de Morena pueden ser electos si integramos fórmulas. Como planillas, digamos. Como planillas con perfiles idóneos por temática, ¿no? Sí, por cultura. ¿Cuáles son todos los cargos? Si podemos ver la siguiente imagen, porque Sí. luego hubo aquí un cronograma, si no me equivoco, viene sobre las distintas fases, ¿no? Que se supone que en octubre se iban a elegir los congresistas, ¿no? Delegados, en fin, y que ya para noviembre ya se iba a tener a quien iba a presidir el comité ejecutivo, ¿no? Este método que propones, ¿en qué consistiría con relación a todos estos puestos, todos estos cargos que están en juego? Bueno, mira, el tribunal te digo que me dio la razón y ese proceso ya se cayó, ya no hay. Exacto, vamos a ver la siguiente, porque justamente aquí hubo violencia, incluso Hubo balazos. hubo violencia en las asambleas distritales. Si vemos lo siguiente, Yo se los advertí. que aquí hay un ejemplo de Jalisco, que se robaron, ¿verdad?, urnas, en fin. Y hubo balazos, Sí, entraron comandos. Exacto. Si aprovechando. vemos lo siguiente, y que se canceló lo que tú decías de la elección de Morena, ¿no? Y lo canceló el tribunal incluso, ¿no? Porque le impugnamos, nosotros impugnamos ese cochinero. Porque yo les alerté, ¿cómo van a dejar afuera a los miles y miles de morenistas que formaron parte del triunfo del presidente y que con legítimo derecho pueden participar? Para hacer hubiera sido más grave, ¿eh? Lo que pasa es que no publicaron los domicilios a tiempo y forma. Lo publicaron nada más entre sus cuates y aún así... Si vemos la última imagen, Sí. que ya casi se nos acaba el tiempo, ¿cómo ves este último acuerdo para un congreso extraordinario? Es el abrazo de Acatempan que espero que se cumpla, pero mira, ya andan diciendo, ellas se vieron obligadas por la circunstancia. Ahora Berta dice que nada más encuesta a los morenistas, pero ¿cuáles morenistas? Si no hay padrón. Entonces yo propongo una fórmula muy sencilla para que haya unidad democrática en Morena. Que integremos fórmulas para elegir a todos los comités ejecutivos de Morena, tanto a nivel municipal que no existen. Tú integras una fórmula, otras fórmulas a nivel estatal y otras fórmulas a nivel nacional. Y entonces, 3 encuestadoras. Yo digo que el INE haga una encuesta, lo organiza el INE, otra la UNAM y una tercera una encuestadora internacional y previo a eso un debate. Entonces, en un solo acto, como no hay padrón de Morena, ¿a quién le vamos a preguntar? Pues es muy sencillo, le decimos a las encuestadoras, miren, ustedes le preguntan al ciudadano, ¿se apoya? La primera pregunta debe ser, ¿apoya usted al presidente López Obrador? Si te dice que sí, lo encuestas. Y si te dice que no, pues no, como diría el filósofo de Güemes, ¿no? Para que, si dice que sí, evidentemente tiene afinidad Ya con es la un cuarta filtro, tras. ya es un filtro, Claro, es un digamos. filtrote. Amigos, pues se nos acabó el tiempo. Alejandro, qué pena, Hombre, ¿verdad? Enrique, te agradezco mucho. Fue muy rápido todo. Pero si me invitas otra vez, con mucho gusto vengo. Claro que sí, pues aquí es tu casa. Gracias. Nuestra invitación. Muy amable. Amigos, los invitamos el próximo miércoles para analizar otro tema de interés político nacional o internacional. Hasta la próxima. Gracias, Enrique. Astele.tv Astele.tv